Buenos días, ¿cómo están? Aquí abrochándome el botón que me estoy dando cuenta que está desabrochado. ¿Cómo han estado? La semana pasada no tuvimos live porque estaba yo tomando un curso, una certificación, estaba fuera de México y la verdad es que tenía horarios muy demandantes, entonces no tenía tiempo de nada, pero sobre todo de hacer un live y sobre todo con la calma, la paciencia y la información que ustedes necesitan. Así que me da mucho gusto estar de regreso con ustedes. Recuerden que este es un canal que se llama Chichi Talks y que transmitimos todos los miércoles por la mañana a través de nuestra red de TikTok. Me da muchísimo gusto saludarlos, me da muchísimo gusto ver a muchísima gente conectada y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que además genera mucha controversia, mucha ansiedad, mucha angustia, muchas dudas entre ustedes y vamos a tratar de aclarar todas esas dudas y de buscar soluciones en conjunto, si les parece. Me da mucho gusto saludar a Pollo, a Libby, a Mía, a Nomis, JIMJ, Diana Chávez, Mini, Diana, Arlet Quintero, mucha gente conectada y me da muchísimo gusto. El tema de hoy es un tema de verdad importantísimo y que hemos perdido a lo largo del tiempo y que hoy nos está empezando a pasar la factura, y si no hacemos algo pues las cosas van a seguir tremendamente hacia lo negativo y se van a ir poniendo peores. Entonces ¿les parece bien si empezamos de una vez? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de humanismo en medicina. Vamos a hacer como preámbulo un poquito de historia. La medicina existe desde que existe el ser humano. La curiosidad por sanar y por conservar la salud, por restablecer la salud, es una práctica del quehacer humano desde los primeros tiempos. Así que realmente esto es una práctica, un arte, una ciencia que ha acompañado al ser humano a lo largo de su caminar por este mundo. La medicina es una profesión que históricamente ha tenido tres pilares: el humanismo, la ciencia y la tecnología. En un inicio de la práctica médica, pues el humanismo era básicamente el pilar más grande, después venía la ciencia y por último la tecnología, que no había muchísima tecnología en aquel entonces. Con la evolución y con el conocimiento cada vez más profundo del ser humano, se han desarrollado la ciencia y la tecnología, principalmente la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, y eso hizo que pues realmente sufriéramos una transformación como gremio, como práctica, y esa transformación le ha dado más peso a la ciencia y a la tecnología, presentando desafíos impresionantes en la preservación del humanismo. El humanismo es básico en la práctica de la medicina. Si no tienes humanismo, si no tienes esa característica, pues es muy difícil que practiques una buena medicina. Recordemos que la salud del ser humano, que tristemente se conceptualiza como meramente física, tiene varios componentes. Y los dos más importantes son la salud física y la salud emocional. Si no procuramos las dos, no importa que también arreglemos una o la otra,
porque siempre van en sincronía. La medicina tiene que tener un enfoque empático, compasivo, con una comunicación efectiva y sobre todo considerando los factores emocionales y sociales de él o la paciente. Realmente hoy en día estamos viviendo un mundo acelerado, un mundo con prisa, un mundo con mucho estrés y sobre todo con muchísimas cosas que hacen que perdamos la paz, la calma, estamos teniendo poco sueño, estamos teniendo mucho estrés, mucha liberación de cortisol, muchas cosas que van en detrimento de nuestra salud emocional. Pero bueno, primero creo que tenemos que definir qué es el humanismo en medicina. El humanismo en medicina es una extraordinaria, y subrayo y lo pongo en mayúsculas, es una rama importantísima el humanismo, ¿no? Y se tiene que reflejar en una extraordinaria relación médico-paciente y siempre pensando en el bienestar del paciente, no en mi bienestar económico, no en nada de estas cosas que realmente no me dejan nada, como la monetización, como la mercantilización, como el mercenarismo de la medicina en aras a un ego, un prestigio, un reconocimiento social y profesional, ¿no? Entonces, si tú vas a un médico que no es compasivo, que no es empático, que no procura la relación médico-paciente y los mejores beneficios que tú puedes obtener de ello, pues quizás es un médico que no te debería de atender. Quiero hacer hincapié que es exactamente lo mismo en medicina pública que en medicina privada. Yo vivo en México, en la Ciudad de México, en un gran país que es México, y tenemos mucha parte de nuestra medicina es medicina social, medicina institucional, pero que te engañan diciendo que es gratis, pero no es gratis. Tú la pagas cada quincena, cada quincena en tu recibo de nómina pagas está derecho a biencia. Entonces tiene que llegar un momento en el que como pacientes debemos de empezar a exigir un buen trato, a exigir una cuestión muy importante con respecto a nuestra satisfacción. Siempre que tú buscas un servicio, siempre que tú buscas un bien, estás buscando satisfacción. Si un proveedor de productos o servicios no te da satisfacción, pues muy probablemente lo vas a cambiar. Entonces, ¿por qué no cambias a tus médicos también? Y esto, repito, incluye la práctica de la medicina institucional. Mientras menos nos quejemos, mientras menos hablemos acerca de esto, pues más difícil será que las cosas cambien, ¿no? ¿Cuántas veces han tenido estos médicos cariñosos, estos médicos amorosos, estos médicos empáticos, que con solo verlos te empiezas a sentir mejor? Bueno, pues ese es el chiste de la práctica médica. Y hoy en día, pues es raro el paciente que experimenta estas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿por qué se ha perdido el humanismo? ¿Por qué es que estamos en esta disyuntiva social hoy en día? Bueno, número uno, básicamente las cargas de trabajo han sido incrementadas impresionantemente porque vivimos en una sociedad enferma. Entonces, sea medicina institucional o sea medicina privada, estamos experimentando una carga de trabajo muy, muy grande, lo cual hace que te satures, que te canses de esta práctica. La segunda es que tenemos una sobrepoblación de médicos y esto es a nivel mundial. La matrícula mexicana es gigantesca y desafortunadamente 90% de las escuelas de
nuestro país no cumplen estándares de educación médica internacional, lo cual significa que estamos sacando muchos médicos mal preparados. En un país de 32 estados estamos con más de 110 escuelas de medicina, es decir, aproximadamente más de casi 4 escuelas de medicina por estado, y eso pues es una cosa que no puede ser. Cuando tú eres médico y quieres hacer o ejercer alguna especialidad, tienes que presentar un examen que se llama Examen Nacional para Residencias Médicas, y si no lo pasas no tienes derecho a hacer una residencia médica. Y esto es una cosa que puede agravar las cosas, porque no hay plazas suficientes para hacer especialidad con todos los médicos que estamos sacando en las escuelas de medicina. Entonces un gran porcentaje de ellos, un gran porcentaje, más del 60 o 70%, se quedan sin hacer especialidad. Y como sabemos, la medicina general hoy en día pues tiene muchos retos, principalmente el reto de la información, porque el conocimiento científico es gigantesco y no permite que una sola persona domine ese conocimiento. Es imposible. Entonces el médico general se vuelve pues un poco un recepcionista que deriva hacia los especialistas, que es lo que van a hacer para resolver y para estar bien y en sincronía con su práctica y con sus pacientes. El estrés también, el estrés social, el estrés laboral, el estrés económico que estamos sufriendo también ha impactado en la pérdida del humanismo. Como les decía, un chico que es especialista hoy en día en medicina, pues tiene que estudiar por lo menos 10 años, ¿no? 10 años de los, digamos, de los 18 a los 28, a los 30 años, en donde también la gran mayoría ya son casados, algunos tienen hijos, y mantener una familia con la beca que te da una residencia, pues es casi imposible, ¿no? Entonces, cuando salen, quieren cobrarle al primer paciente que tienen, pues el precio de sus decisiones y de sus últimos 10 años. Por otra parte, los avances tecnológicos, que son una herramienta extraordinaria que tenemos hoy en día los médicos, bueno, pues también ha contribuido en que se pierda el humanismo, porque hoy nos basamos más en el conocimiento científico y en la tecnología para hacer nuestros diagnósticos, para proponer nuestros tratamientos y para lograrlo mejor. Y hemos dejado a un lado la práctica del humanismo en medicina. Además, en casi todos los países tenemos sistemas de salud complejos, priorizando la eficiencia sobre la práctica del humanismo, y eso pues ha hecho que también nos volvamos un poquito más autómatas y un poquito más ajenos al dolor humano. ¿Qué consecuencias trae la pérdida del humanismo? Pues número uno, dificulta mucho la comunicación entre médico y paciente, y hoy en día tenemos muchos pacientes mal informados, desinformados, o que no entienden qué es lo que está pasando, y eso complica las cosas porque el paciente no puede tomar decisiones sobre su diagnóstico, sobre su tratamiento, sobre su pronóstico, porque no tiene la información adecuada. La pérdida de la empatía hace que veamos al médico como un extraño, como un ajeno, y no como alguien querido, como alguien de nuestra familia, como alguien que realmente tiene mucha preocupación por nosotros. Y también tenemos un grupo de médicos desmotivados, tenemos un grupo de médicos con burnout, con sobrecargas de trabajo, desmotivados, que esto agrava el problema. Entonces, pues eso lo vuelve complejo, ¿no? Hace que los pacientes tengan poca adherencia a los tratamientos, sobre todo si son tratamientos largos, y hay un sentimiento generalizado de despersonalización. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
y hablo desde el punto de vista de pacientes. Creo que lo que tenemos que hacer, y más importante, es que tenemos que empezar a quejarnos, tenemos que empezar a manifestar que no estamos satisfechos con el trato que estamos recibiendo como pacientes, y esto es bien importante que lo sepan los médicos. Me encanta decir en mis conferencias, en mis pláticas, en este Chichi Talks, me encanta decir que se van a acabar los malos médicos cuando se acaben los malos pacientes. Si tú vas a un restaurante y te traen un platillo mordido, pues obviamente no lo consumes, pero cuando se trata de tu salud, sí estás dispuesto a sufrir maltrato. Todo médico que no te resuelva tus dudas, todo médico que tenga un comportamiento arrogante, soberbio, todo médico que te tenga tiempos infinitos en la sala de espera, todo el médico que ejerza algún tipo de maltrato, pues es un médico que no debería de estar a cargo de tu salud. La verdad es que esto es un llamado a reflexionar qué es lo que estamos recibiendo y qué es lo que estamos teniendo para que podamos de alguna manera hacer la diferencia. Como les dije al principio, vivimos en un mundo acelerado, en un mundo con mucho estrés, y definitivamente no hay manera de hacer un cambio si no empezamos a quejarnos. Mucha gente me dice, pero es que en la medicina institucional es muy difícil. Claro, si llegas peleando, si llegas con lo mismo que estamos recibiendo, pues no lo vas a lograr. Pero si llegas de buena forma, si llegas a la subdirección médica de ese hospital, o si llegas con alguien que pueda tomar las decisiones, creo que sí podemos hacer la diferencia. Entonces, deja de aceptar maltrato y violencia, deja de normalizar lo que vives en la práctica médica y empecemos a hacer la diferencia. Les repito, esto lo podemos hacer únicamente en sincronía como grupo y haciendo que de verdad las cosas cambien y sean mejor para nosotros. Eventualmente todos en la vida vamos a acabar siendo pacientes. Entonces, la verdad es que es momento del cambio, es momento de hacer algo diferente, es momento de buscar a la persona que puede encargarse de tu salud, de mantenerla o de recuperarla. Espero que les haya gustado. Les doy muchísimas gracias por todos los likes que me han dado, por todos los corazoncitos, y recuerden hacer aquí en la pantalla tap y seguirme para que les avisen cuando vamos a estar haciendo en vivos. Y me encanta estar aquí con ustedes, me encanta de verdad, me encanta que muchísima gente se conecta. Aquí es un espacio entre ustedes y yo para hablar de temas que normalmente no se hablan en una consulta y no se hablan socialmente por diferentes causas. Espero que les guste y nos vemos la semana que entra. No he estado viendo aquí en el chat y no tengo ningún tipo de preguntas o comentarios, así que muchísimas gracias por estar conectados, conectadas, y nos vemos la semana que entra, miércoles a las 9 de la mañana, para hacer nuestro en vivo. Que les vaya muy bien, que tengan muy bonita semana y espero que esta información les sirva para hacer una pequeña diferencia en sus vidas. Nos vemos, hasta luego.